Familia de reacciones, bienvenidos a un episodio más de esta temporada Creciendo en nuestra relación con Dios. El episodio número 7 del día de hoy se titula La oración. Te invitamos a que todos los lunes en punto de las 7 p.m. estés con nosotros a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y por supuesto en la página de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, queremos compartir el pasaje para memorizar de este episodio que se encuentra en el Salmos 62:8. Pueblos, esperen en Él en todo tiempo. Derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Este es el pasaje y te invitamos a memorizarlo y compartirlo también, por supuesto, en tu grupo pequeño. Como es habitual, tener un invitado con nosotros y que ya se ha vuelto de casa, quiero presentarles una vez más al pastor Adriel Yair Guzmán. Pastor, bienvenido. Gracias una vez más. Muchas gracias por la invitación. Deseamos que el Señor nos acompañe. Claro que sí, pastor, y por supuesto también podrías compartirnos la pregunta para este episodio. Claro que sí. La pregunta es, ¿deberíamos dedicar más tiempo a la oración y así encontrarnos cada día con Dios? Te invitamos a que en la caja de comentarios nos des tu respuesta y comparte con tus amigos y familiares. Por supuesto, también tenemos una propuesta de estructura para este episodio que está basada en tres ideas. La número uno, Dios responde. La número 2, esperar en Dios. Y la idea número tres y última de este episodio será Dios y nosotros. Así que les invitamos a que puedan seguirnos, a que puedan compartir sus respuestas y no se despeguen. Esto está iniciando. Esto es... Reacciones. La oración es la conexión constante entre nosotros y Jesús. Cuando nosotros queremos crecer y fructificar nuestras vidas, tenemos que absorber todos los nutrientes de la savia a través de nuestra relación con Dios por medio de la oración. En el tema de este episodio abordaremos justamente esta constante que venimos mencionando desde el episodio pasado, hablando de guerreros de oración. Pero ahora nos vamos a enfocar en sí mismo en la oración como una oportunidad personal para conectarnos con ese Dios que nos escucha, que responde y que está atento a nosotros. Pastor Adriel, Dios responde, es la primera idea de este episodio, que está basada justamente también en la experiencia que presenta la guía de estudio del día domingo, hablando de la experiencia de Elías. Correcto. Como hemos venido observando, ¿no? En nuestro estudio, la oración nos conecta con Dios. Es la forma en que nos acercamos a Él y expresamos lo que hay en nuestro corazón. También recibimos fortaleza a través de la oración. Y quizás el asunto más delicado aquí tendría que ser que muchas veces nos acercamos a Dios en momentos de crisis, en momentos de aflicción y generalmente cuando nos va bien, no nos Es acercamos a menos. Dios. Ujú. Tratamos de vivir con gozo, con alegría y la bienhechez comenzamos a sentirla como algo común, algo normal. Y hay que entender que Jesús también fue claro cuando expresó, ¿verdad?, que en el mundo tendríamos aflicción. Y es muchas veces en medio de la aflicción cuando el ser humano vuelve a la comunión con quién, Con con Dios. Dios. Ujú. Ahora, eso significa entonces que el concepto clave aquí para poder entrar de lleno con lo que es la experiencia del profeta Elías es que la oración es la conexión viva y además es la constante de nuestro ser. Eso significa que el ser humano necesita vivir una experiencia de relación con Dios en la oración Amén. de manera constante. Ya lo Observamos aquí, repetimos. pastor, perdón que te interrumpa, observamos aquí algo muy interesante en la vida de Elías. A mí me llama mucho la atención. Era un hombre de oración. Sí, sin duda alguna, él oraba, lo podemos ver, lo podemos notar, pero su experiencia como que a todos nos hace un poco de ruido y nos deja como que en una reflexión.
En primer lugar, la escena en la que Elías enfrenta eran tiempos difíciles y me llama la atención porque eran los tiempos cuando Acab dice hacía más cosas para provocar a Dios. Me llama a mí la atención, volviendo un poquito más a quienes miran la historia de él, no de nosotros, los lectores de la Ujú, experiencia de él, sino de los que vivieron antes que nosotros, que fueron los discípulos. ujú, Cuando uno va al libro de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 17, se describe a Elías. ujú. Y se describe con cuatro cosas, cuatro aspectos que se mencionan ahí. Número uno, era un hombre como cualquiera de nosotros. Común, por así decirlo. El segundo aspecto que se menciona ahí es que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso significa que su naturaleza estaba condicionada como nuestra naturaleza, de acuerdo a lo que dice Romanos 7, ¿no? Ujú. Que habla de que hay dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la En lo naturaleza carnal. de la carne. Ujú. Una nos lleva hacia Dios y la otra nos aparta de Dios. Correcto. Pero luego se habla de que era un hombre que oró fervientemente a Dios y entonces su oración fue para que no lloviera, pero también su oración tiene que ver con que volviera a llover. Y eso nos revela a nosotros que este personaje llamado Elías, sin duda alguna, era un hombre cercano a Dios a través de la oración. Y cerramos, ¿no? Con esto, entendiendo que para los seres humanos es importante, para el creyente es importante mantener una relación constante con Dios. No importa la situación que nosotros vivamos, no importa nuestra condición natural, Dios mira lo que hay más allá y nuestro anhelo de ser cada día mejores, de hacer su voluntad. Entonces yo en esta primera parte descubro esto, ¿no? Y ahora sí podemos entrar a las situaciones que se mencionan. Por lo menos podemos encontrar aquí, traté de hacer un orden cronológico de la historia de él. Ujú. Y encontramos primero que él visita a Acab, ¿no? Acá, Para declararle su pecado. Él, exactamente. él eleva una declaración ante su presencia, que en realidad es una oración, en donde declara que Dios le ha dicho a él que no lloverá hasta que él se lo pida al Señor. Ahora, antes de que continúes ahí, Dios responde. La idea Ujú, número uno es Dios responde. Él va, presenta la oración que él hace es justamente que Dios le ha dado esta indicación de ujú, que no iba a llover. ujú. Dios responde y no llueve por cuánto tiempo, casi 3 años extendidos. Vemos ahí, número uno, en tu primer comentario, que él responde. ¿Qué continúa en la historia? Ok, Dios responde, ¿no? Entonces, lo segundo es que viene la confrontación de Dios con los dioses. Hay un hombre temeroso de Dios, buscando hacer su voluntad, queriendo hacer volver el corazón del pueblo de acuerdo a la enseñanza o la invitación de Dios, porque fue llamado a eso siendo profeta. Y es un hombre, según el escenario en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 37, que está en el monte Carmelo y frente a él hay 450 profetas de Baal y hay 400 profetas de Acera. Ujú. Estos claman a sus dioses para que llueva. Y esa es la señal. Si, No hay si, respuesta. si la oración es escuchada y llueve, ese es el verdadero Dios. Y ante sus ojos está una gran prueba, ¿no? Porque hay muchos orando Sí. y él solamente está, Prácticamente todos contra él. sí, todos contra él. Entonces, él allí eleva su oración, Dios escucha su voz y entonces hace descender fuego del cielo. Y entonces vemos la victoria no de un hombre, sino la victoria de Dios, pero la perseverancia en la oración. Y una vez más, Dios responde. Dios responde. Dios responde. Pero en esta historia que Ujú, tiene ujú, continuación, quisiera resaltar yo un asunto muy importante, Pastor Jair. Vemos, podríamos decir, ¿no? En el orden que nos estás presentando, dos oraciones respondidas. Pero, ¿cuál es la importancia y justamente de lo que estamos hablando de la oración, de hacerlo habitual, de hacerlo constante, de alguna manera hacerlo sistemático, pero que se convierta en parte de nuestra vida? ¿Por qué? Porque no significa que el hecho de que ya oré hoy me dé lo necesario para vivir mi vida de mañana, porque viene la parte interesante de la historia justamente de Elías. Vemos aquí teniendo dos experiencias que determinan la obra de Dios al responder sus oraciones. La que acabas de mencionar yo creo que es una de las experiencias más extraordinarias de la Biblia. Cómo Él contra todos
observa y contempla que Dios responde su oración al consumir todo ese holocausto. Y de hecho él había invitado, ¿no? A Acab que viniera con sus profetas para que pudieran entonces demostrar quién es el verdadero Dios. Es decir, contemplamos en él una conexión tan cercana al Señor, tanta seguridad en él, que lo invita a esto, a confrontar la realidad y descubrir él, aunque ya sabía acá, ¿verdad?, quién es el Ujú. verdadero Dios, pero descubrir él junto al pueblo que Dios es un Dios que escucha las oraciones y además que está dispuesto a hacer grandes milagros, no solamente escucharnos, sino hacer Hacerlos. milagros. Ajá. Ah, Después de esto, pastor, en la parte de la historia, yo creo que estamos como que emocionados porque es una reflexión muy importante. Elías ya lleva 2 victorias, por así decirlas, pero ahora viene una pausa. Él siente temor. ¿Por qué razón, si había llevado 2 victorias, por así decirlo, si había estado en constante comunión con Dios, ahora, si ese mismo Dios le había respondido, por qué ahora Elías siente ese abatimiento? ok, nos falta una oración, un momento de oración. El momento de oración que señala el versículo 42 al 45, en donde él ora por la lluvia. Ora y el siervo de él va 7 veces a ver hacia el horizonte hasta que se manifiesta la nube. Tardó el momento de la oración, la respuesta, en el momento de la oración la respuesta, pero vino a su debido tiempo. Volvemos a ver la cualidad de la perseverancia. Amén. El milagro ahí ocurre. Ahora sí vamos a esa parte que estás mencionando, pastor, que tiene que ver con la desesperación que él experimentó. Ahora estamos en el capítulo 19, versículo Ujú, 9, en donde él está caminando hacia Berseba ujú. y en medio del desierto se sienta debajo de un enebro. Y mientras está allí, entonces clama a Dios. Hay un momento como de desesperación, de ansiedad, de angustia, y entonces él dice, basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Por qué ocurre esto? ¿Será acaso que porque Dios no estaba con él? ¿Será acaso porque estaba abandonado? ¿O cuál era el asunto aquí en su corazón? Bueno, notamos que su anhelo de él era que el corazón de todo el pueblo se volviera a Dios. Ujú. Muchos tomaron la decisión de seguir a Dios, pero aquel a quien había sido hecho el milagro, no solo para el pueblo, sino para el rey, este todavía su corazón Seguía. se encuentra lejos de Dios. Exactamente. Recordemos que como cristianos, si tenemos años de experiencia en la iglesia, debemos ser ejemplo y testimonio de los demás, porque nuestro ejemplo y nuestro testimonio puede ayudar a muchos a seguir en el camino de la fe, pero también si nos alejamos de Dios, podemos conducir a otros hacia el temor, hacia la perdición, hacia extraviarnos de la fe y de la convicción de quién es Dios. Y esto es algo preocupante, ¿no? Porque la oración es un asunto descuidado hoy más que nunca. Es un asunto que se requiere retomar de manera individual y de manera personal, de manera cercana, concreta, real, de convicción. Y es ahí donde debemos cada día nosotros reflexionar en esto, ¿no? Ahora, eh, ocurre esto, ¿no? Y después, en el versículo 8 al versículo 14, Elías nuevamente es reconfortado por Dios. Amén. Aparece un ser celestial, le ayuda, le da de comer, lo anima, lo levanta y le dice: hay que seguir adelante, sigue tu camino. Pero es ahí donde entonces se acerca a Dios a hablar con él. Se deja oír el Señor. Y me llama la atención aquí porque aquí le pide el Señor que lo busque. Y pareciera ser que no es un tiempo o un momento de oración, pero sí es un momento de comunión, Sí. de relación con Sí, Dios. estaba hablando con Es Dios. un momento de comunión con Dios, es un momento de oración, llamémoslo así, un diálogo con Él. Exactamente. Solamente que Él no lo ve. Ahora, lo interesante es que le pide que lo busque. Y primero ocurre que Él ve un viento Fuerte, violento, ¿no? torrenzoso, no Ujú, sé cómo llamarle, como un huracán, como un ujú. tornado o algo así, pasa allí cerca de él y hace desastre en medio y dice, ¿será acaso que está ahí el Señor? Ya lo Más. escuché, ahora quiero ver dónde está. Y no estaba allí. Luego, después de eso, ocurre que viene un terremoto y él vuelve a mirar hacia la tierra, cómo se mueve y busca a Dios y no está Tampoco allí. está ahí. Luego él entonces mira fuego,
comienza a arder algo y comienza a extenderse ese fuego y dice, ¿será aquí que está Dios? Y tampoco está ahí Dios. De pronto todo eso desaparece, se vuelve una completa calma y se escucha un silbo apacible. Y Y ahí entonces está. ahí es donde el Señor se manifiesta. Cuando él escucha el silbo apacible, según el relato, él se postra, dice el relato, Elías se cubre el rostro, se postra delante del Señor, porque sabe que está delante del De su Ser presencia. Supremo y Santo, ¿no? Amén. Ahora, ¿por qué se sentía solo? ¿Por qué sintió esto? ¿Por qué? Ya había ganado la batalla el Señor junto con él, pero él sigue viendo un pueblo alejado de Dios. Y entonces Dios le revela en ese momento de crisis, hay 7,000, todavía 7,000 que no han postrado sus rodillas delante de los dioses falsos. Así que tú no estás, ¿qué? No estás solo. Muchas veces nos sentimos solos, o no Sí. sé si en algún momento te hayas sentido solo, pero de pronto hay espacios de soledad y de incertidumbre. ¿Qué hacer en ese Siento, momento? siento que la expresión de Elías es como un tipo frustración de que te esforzaste por algo bueno y positivo, no solo para él, sino para el pueblo, para el rey, como tú lo mencionabas. Pero el sentir como que no se logró el objetivo, también le empieza a hacer esa frustración, ¿no? Aparte de la amenaza, obviamente, Claro, porque también él había sido amenazado por Jezabel y de la manera en la que terminaron los profetas de Baal y de Sera, pues no fue una manera tan grata, ¿no? Y a él le hacen saber que de esa misma manera al otro día, si el sol se ocultaba y él no terminaba así, pues imagínate, o sea, yo creo que nos muestra la experiencia de Elías que somos seres humanos, que tenemos esa naturaleza también humana que en algún momento puede ser afectada por nuestras emociones. las Por eso, circunstancias. la necesidad de orar y de estar en contacto con Dios. Si tú te das cuenta y lo que tú nos presentaste, a mí me encantó mucho el ver todo el proceso, ¿no? El viento, el terremoto, el fuego y el silbo apacible. Ahí estaba Ahí Dios. estaba Dios. Entonces, todos en algún momento de la vida vamos a enfrentar este tipo de circunstancias, sentirnos quizás solos o sentir que lo que estamos haciendo no está dando resultado o como tenemos la expresión o que no está valiendo la pena, pero Dios está ahí. Y si nuestra comunicación con Dios sigue siendo esa comunicación sincera, constante, Dios va a responder nuestras oraciones. Dios está ahí en el momento de Amén. nuestra necesidad. Amén. Sin duda, una gran reflexión, Pastor Adriel. Ahora vamos a ir a la segunda idea que nos presenta justamente un tema interesante que tiene que ver con esperar, esperar en Dios. Aquí hablamos un poquito, una pregunta que presentaba, bueno, no pregunta, sino un subtítulo de la guía de estudio es cuando no parece haber respuesta. Y presentaba la historia de un personaje muy conocido, que es la historia de Ana, que ella tuvo que orar a Dios, tuvo que clamar a Dios por una petición especial. Pero ¿cuánto tiempo había pasado en su vida para poder llegar a tener esta experiencia? Vemos que Mateo 7:7, por ejemplo, nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y hay ocasiones en la vida donde personas que oramos o que oran llegan a expresar es que parece que Dios no me escucha. Hay algo muy interesante en el capítulo que acabas de mencionar respecto al libro de Mateo. Eh, Jesús es el que está dando la indicación, Ujú, la orden y la enseñanza. Él dice, pedid y se os dará, ujú, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, Jesús no determina qué pedir. ujú. Y ahí muchas veces nosotros cometemos como seres humanos el error de pedir. Y pedir es pedir. Pero No sé si pedimos mal. te has puesto a analizar cuando un hijo te pide algo. Y hay cosas que son buenas y hay cosas que no son tan buenas. Ajá, Hay cosas que no son necesarias, exacto. solamente es un gusto, un lujo y que será temporal. Y entonces, ¿qué hace el padre? El papá dice, pues, no, hijo, no te conviene, no nos conviene, pero en otro momento, en otra ocasión. El problema muchas veces tiene que ver con el pedir.
Jesús no nos está dando la orden de que Ujú. pidamos cualquier Cualquier cosa cosa. bajo nuestra conveniencia o nuestros gustos, nuestros deseos y nuestros anhelos. No es así. Pero dentro de ese pedir está también abierta la oportunidad, porque la oración es el medio por el cual abrimos nuestro corazón a Dios como un amigo. Y Ujú. como amigos de Dios y como seres humanos, tenemos necesidades o tenemos Sí, sin gustos, duda. deseos, anhelos. Y aunque esas no son las cosas que debemos pedir, si nos acercamos a Dios para platicar con Él de esto, también debemos saber que a veces Dios no nos va a dar lo que nosotros Ujú. pedimos y en otras ocasiones sí nos la va a dar. Ahora, también hay otro pasaje, ¿verdad? En el estudio de esta parte, porque en primera de Juan 5:14 se dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, Ujú. que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí se reafirma el concepto de oír, ¿no? Y de pedir, pero se agrega otro concepto, conforme a su voluntad. Voluntad. Ujú. De pronto alguien dice, es que quiero un auto. Y Pero se ese es lo voy a pedir a tu Dios. gusto. Puede ser tu gusto, puede ser una necesidad, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero entonces uno ora y pide, ¿no? De Dios, Señor, dame un auto. Y al final Dios No llega. nos responde con el auto, ¿no? Y uno se desespera. Señor, mira, voy a hacer una promesa. Y tampoco llega. Ahora, no depende de las promesas. Aunque las promesas son muy importantes, los pactos que hagamos con Dios son muy importantes, considero aquí que lo que Dios nos está enseñando es que debemos esperar su voluntad. Y su voluntad representan sus tiempos. Hay Exactamente. tiempo para todo. Y Dios podría darte eso, pero a su debido tiempo, cuando Él lo considere algo oportuno, muy necesario, dártelo. Es preciso, pastor, que por eso esta idea se titula Esperar en Dios. Esperar La en Biblia Dios. misma nos presenta, por ejemplo, algunos consejos prácticos, hablando, por ejemplo, en Mateo 6:10, lo que tú mencionabas, yo creo que es trascendental. A veces nosotros decimos que sea hecha tu voluntad, pero no hemos comprendido hasta dónde puede ser aplicado el hecho de que sea la voluntad de Dios. Ujú. Es decir, el hecho de que sea la voluntad de Dios significa que puede que no sea la nuestra. ¿Por qué? Porque puede haber diferencia. Es Qué correcto. lindo es cuando mi voluntad con la de Dios coinciden, Es pero correcto. cuando no, la mejor es la voluntad de Creo Dios. que esa es la mejor forma de describirlo al final, este punto, porque es que coincidan las dos cosas, ¿no? Cuando las dos cosas coinciden, obviamente hay gozo y alegría, reconocemos a Dios, pero si no, también debemos reconocer que Dios no está dándonos la oportunidad de esto, pero seamos pacientes. En su tiempo, Él puede obrar. Ahora entramos ahora sí a lo que es lo que analiza respecto a la vida de Ana, ¿verdad? Esta era una mujer devota, Sí, sí, porque sin duda. cada año iba a la presencia de Dios junto con su esposo a adorar al Señor. Sin embargo, ella tenía un sufrimiento en su corazón. Su petición y su anhelo cada vez que iba a adorar al Señor era, dame un hijo, Señor, dame un hijo. De hecho, hasta al esposo se lo pidió, dame un hijo, ¿o Sí. qué? O me quito la vida o me muero. Sí, 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 sí. Entonces, este, se descubre que ella era una mujer de oración, iba a la presencia de Dios a confesar este sentir, a expresar lo que ella tenía en su corazón y pedía fervientemente ese hijo. Pero lo interesante es que no vino ese hijo hasta que Dios, en su voluntad, así lo dispuso. Pero lo que a mí me llama la atención es que un día de esos que visita el lugar de oración, la casa de Dios, ella se arrodilla y clama. Y el texto es muy interesante porque ahí dice que derramó su Derrama su, alma su alma. Es ante como que una Dios. expresión Ujú, muy, muy intensa, ¿no? Yo ujú. quiero comprenderlo así porque el comentario bíblico expresa justamente Es el, correcto. el, el que fue una expresión intensa donde ella creyó, o ahora sí que tuvo la confianza, pero expresó con todo su corazón. El anhelo de su corazón se presentó ante Dios y hizo un pacto, hizo una promesa. Si tú me das ese hijo, yo te lo voy a devolver.
Cabe mencionar que aquí hay muchas lecciones Sí, sin duda. muy, muy importantes para nosotros los creyentes, porque en primer lugar un hijo no es cualquier cosa. Y aunque el mismo salmista declara que son herencia de Jehová, que cada familia tiene el gran privilegio de recibirlos, ciertamente conlleva a una responsabilidad muy grande. En todo caso, hay que entender que todo hijo debe volver a la presencia de Dios. Exactamente. Quizás la voluntad de Dios no estaba conforme al deseo de Ana porque no había entendido. Y digo un quizás porque Ujú, estamos analizando, ¿no? Aquí exactamente. se nos da la oportunidad de analizar la situación. Entonces, pero cuando Ana entendió qué es lo que representa un hijo, ¿no? Y cuál es la voluntad de Dios, entonces ella vuelca su alma a Dios, entrega todos sus deseos, sus anhelos y dice, no son míos, son tuyos. Reconozco que los hijos son tuyos. Si tú me das un hijo, yo te lo consagraré, te lo devolveré a ti. A mí esto me revela entonces que más allá de elevar una oración, necesitamos orar conociendo lo que estamos pidiendo Pidiendo. y qué tan trascendente es para nuestra vida eso que pedimos. Y si eso que pedimos también trasciende los deseos y anhelos de Dios, entonces viene esto por añadidura. Ujú. Bueno, yo analizo esta situación, ¿no? De esta forma. No sé tú cómo lo puedes compartir con los demás, pero contemplo esto. Ana se manifestó entendiendo cuál es el plan de Dios y en todo caso en los hijos. Tú acabas de mencionar algo muy importante que sin duda unimos en esta segunda idea que tiene que ver con el aprender a querer pedir, entender lo que pedimos es bueno para nosotros y que si a veces no lo recibimos es porque justamente no nos es conveniente. Pero si aplicamos el principio de que sea hecha la voluntad de Dios, a veces surge el efecto, como tú nos mencionaste, de un niño, ¿no? El niño te pide cosas, pero tú a veces no se las das porque sabes que no le benefician, no le convienen. Pero el niño en ese proceso de que tú no se lo das, puede hacerte un berrinche, puede decirte es que eres un papá malo, es que no me quieres. Y a veces pareciera que también los seres humanos tenemos ese efecto con Dios, porque Dios no me da lo que yo quiero, es que no me escucha, es que yo no existo para Él. No, es que tú existes ante la vista de Dios y Él conoce tus necesidades y es algo que vamos a ver en la última idea. Pero algo que tenemos que aprender y definiendo en conclusión en esta segunda idea, Jesús enseñó a orar a sus A sus discípulos y les dejó discípulos. en claro que si muchas veces no recibimos es porque pedimos mal y tenemos que aprender a pedir cosas convenientes, siendo maduros y conscientes de que hay cosas que no nos benefician, pero si las hacemos, Dios nos va a responder. Esperar en Dios es un proceso desafiante. A veces alguien decía, Dios te va a decir sí, Dios te va a decir no o te va a decir espera. Pero esperar en Dios significa a veces un mes o un año o quizás más. No lo sé cuánto tengamos que esperar, pero vale la pena esperar en Dios porque Él nos responde. Al cierre de esta segunda idea, Pastor Jair, recordamos la reflexión que tenemos para la pregunta de este episodio. ¿Quisieras recordárnosla? Claro que sí. La pregunta es, ¿deberíamos nosotros dedicar tiempo a la oración y así encontrarnos cada día con Dios? Hay que contestar ahí en la cajita de nuestros comentarios, ¿verdad? Para que los que participan con nosotros puedan también ver qué aprendizaje, qué enseñanzas, qué lecciones tenemos. Eh, Eso sería. Muy bien, pues yo quisiera comenzar, Pastor. Yo ya tengo mi emoji, tal vez usted lo está preparando, pues es el momento. Mi emoji en esta ocasión va a ser un relojito de esos antiguitos que funcionaban como alarma, esos que hacían un ruido bastante intenso. Ahí está el emoji. Ese sería mi emoji. ¿Por qué? Porque la pregunta nos dice, ¿deberíamos dedicar más tiempo a la oración? Sí, por supuesto, deberíamos. Pero esto va a depender de nuestras intenciones. ¿Por qué el relojito de la alarma? Porque siendo honestos, muchas veces a nosotros nos cuesta ser sistemáticos o nos cuesta crear un plan de oración. No estoy diciendo que usted tenga que de alguna manera a veces definir con horarios, pero sería muy saludable el tener en nuestra agenda diaria esos momentos de oración considerados como parte de nuestra rutina, por así decirlo.
porque muchas veces uno de los problemas más fuertes para tener una vida de oración es el tener la fuerza de voluntad de cumplir con esos hábitos. Ahora, no solamente el definir horarios, sino la práctica de platicar con Dios constantemente. En el episodio pasado vimos una lección muy extraordinaria en la vida de un personaje llamado Enoch. Caminó con Dios. Y eso no significa solamente el hecho de que él hablaba con Dios a donde iba, sino que hizo en su vida un hábito, una forma con la cual él se acostumbró a vivir todos los días hasta el grado de que su relación con Dios era en todo momento. Deberíamos dedicar más tiempo a la oración y así encontrarnos con Dios cada día. Por supuesto, deberíamos hacer el esfuerzo, aunque a veces los obstáculos son grandes, aunque a veces en el silencio de Dios pareciera no haber respuesta. Él está ahí y vale la pena esforzarnos. Vale la pena esforzarnos. Amén. Ahora, ¿qué emoji escogí? Bueno, yo escogí la de una fuente, porque si la pregunta es, ¿deberíamos tener más tiempo, dedicar más tiempo a la oración para podernos acercarnos a Dios? Si es importante esto, bueno, es que es muy importante. Amén. La oración no es una opción, Exactamente. no es una opción espiritual, no lo es, sino es más bien la fuente de vida del cristiano. Amén. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, Enséñanos a enséñanos orar. a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, así también enséñanos a orar. Pero a mí me llama la atención porque ellos no preguntaban para que realmente se les enseñase una oración o cómo orar. Ellos ya habían sido enseñados a orar. Desde pequeños los niños de Israel, los pequeñitos iban creciendo bajo la enseñanza de Eran la oración. Era instruidos. un método de enseñanza, una instrucción en la oración, ¿no? Pero la pregunta o la solicitud de ellos tenía que ver con lo que Jesús hacía. Si Jesús hacía grandes milagros, tenía gran fortaleza física, gran fortaleza espiritual, descubro que ellos querían encontrar la fuente de todo esto. Amén. ¿Qué era lo que lo sustentaba? Y en realidad era su relación con su Padre. Jesús les enseñó una oración modelo, pero cabe mencionar que Él, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, están dispuestos a escuchar nuestra súplica, por más sencilla que sea, por más corta que sea. La oración es para nosotros una necesidad, debe fluir cual fuente y eso significa que debemos depender cada día de Él. Amén, amén. Qué linda reflexión, Pastor Adriel. Y esto nos lleva al final de este episodio que tiene que ver con una idea que es Dios con nosotros. No solamente oramos para pedir, oramos también para alabar a Dios. Hay oraciones que observamos donde, por ejemplo, me llama la atención la oración de Nehemías, donde él primero reconoce a Dios, él alaba a Dios como el soberano del universo. También él hace confesión, él dice, si te hemos fallado, si hemos cometido pecado, perdónanos. Pedidos, por supuesto, por la necesidad del pueblo y sobre todo, gratitud. Dios y nosotros es una relación que deberíamos fortalecer y a través de la oración no solamente pedir, alabarlo, confesarle nuestras faltas, presentar los pedidos, nuestra gratitud. La experiencia de Daniel, por ejemplo, en Daniel 9:4 nos deja en claro y dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Nos presenta justamente el hecho de que la oración, sí, es relevante, es trascendental, no es una opción como tú mencionabas, pero no es solamente el hecho de que pedir y pedir. Podemos alabar a Dios en nuestra oración, podemos reconocer sus bendiciones, podemos confesar y buscar su perdón, podemos tener peticiones, podemos también tener esas acciones de gracias. Pero aquí en este momento, en esta idea, surge una pregunta que a veces nosotros nos hacemos al entender la omnisapiencia de Dios. Si Dios conoce todo, ¿Por qué orar? ¿Por qué tenemos que orar? Bueno, es una necesidad grande en ujú, nuestra vida. Santiago lo presenta así en el capítulo 5, versículo 16. Él escribe para nosotros, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y es amén, eficaz. ¿Qué nos revela él?
La oración también es una necesidad porque es la forma en que nos acercamos a Dios para confesar lo que somos, Ujú. lo que tenemos y además de eso, para pedir por aquello que necesitamos. Es también una forma de volver a hacer conexión con Él si es que nos hallamos lejos de Él, pero también es el medio por el cual se nos anima a encontrar relación los unos con los otros y así vivir en armonía en esta tierra. Eso significa que al final quien ora recibe poder de lo alto, Ujú. porque por eso termina diciendo Santiago, ¿verdad? Escribiendo Santiago, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y no está hablando de la justicia propia, Sí, sí, sí. sino de la justicia que viene ¿de quién? De De Cristo. Cristo. Por Amén. esa razón, para poder acercarnos a Dios, entonces, deberíamos nosotros abandonar todo orgullo, toda actitud de una autosuficiencia y además, por todo lo que hemos visto, ¿verdad? Debe ser un acercamiento sincero, algo real. Caemos en el mismo punto, acercarnos a Él como a un Amigo. amigo. Y cuando uno hace esto, entonces encuentra de Dios esa amistad y esa relación que nos permite mejorar cada día. Hay una frase y concluyendo, quiero decir, la oración no hace descender a Dios a nosotros, sino nos eleva a nosotros hacia Él. No es que Dios desee saber lo que nosotros le vamos a pedir porque Él ya lo conoce, pero tú mencionaste algo muy importante, es el reconocimiento, es el despojarnos, es el aceptar que sea hecha su voluntad, sometiéndonos a Él con humildad. ¿Por qué razón? Yo me atrevería a decir que es la parte que nos toca hacer a nosotros. Dios está dispuesto a bendecirnos, Dios responde. Esperar en Dios vale la pena. Pero Dios y nosotros tiene que ver con que si Dios quiere bendecirnos, pero hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Hemos escuchado personas que de repente tienen mucha necesidad, pero te acercas y no se dejan ayudar. ¿Por qué? Porque su orgullo no lo permite, porque no tienen humildad. Corremos el Sí. riesgo espiritualmente de llegar a tener esa misma actitud. Dios nos quiere bendecir. Anhelamos auxilio, anhelamos ayuda, pero no permitimos que esa Que ayuda, venga ese de Dios. auxilio llegue de parte de alguno que confía en Dios para orar y pedir por él. En todo caso, es importante entonces que nosotros entendamos que Dios espera que nos acerquemos a Él libremente. Ahora, Amén. si cerramos todo esto, es bueno orar, pero también es bueno escuchar la voz de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y también los que oyen las palabras de este libro, conociendo que el tiempo se está acercando. Eso significa que en la oración también se requiere el espacio, el tiempo para dejar escuchar su La voz. voz de Dios. Recordemos que Elías buscó escuchar la voz, confirmar que Dios Estaba estaba hablando. presente, que Él era el que estaba hablando con él. Y eso significa que también necesitamos escuchar su voz. Ojalá que abramos siempre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído y cerremos nuestros ojos también para estar en comunión con Él. Claro que sí, pastor. Sin duda ha sido un episodio de mucho aprendizaje. Les agradecemos porque hasta aquí siguen con nosotros y les invitamos a que todos los lunes en punto de las 7 p.m. no se pierda un episodio de reacciones en Facebook y en YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Pastor Yair, gracias por haber estado con No hay nosotros. de qué. A ustedes también, muchas gracias. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado